¿Qué tal si la revolución más profunda de todas no empezara en las calles, sino dentro de cada uno? Bueno, esa es justo la idea, la provocadora idea del pensador Silo. Él propone un cambio radical, pero a dos niveles: transformar al individuo y al mismo tiempo a la sociedad. Suena complejo, ¿no? Vamos a desmenuzar cómo funciona esto. A ver, para empezar, vamos con una idea que, la verdad, lo cambia todo. El poder es, básicamente, violencia. Uf, esta frase, que viene de uno de los seguidores más cercanos de Silo, es la llave para entender por qué esta filosofía critica tan a fondo nuestra sociedad. Va directo a la raíz del problema, sin rodeos. Ok, entonces, si partimos de que el poder es violencia, la pregunta obvia es, pues, ¿cómo lo combatimos? Y aquí es donde la respuesta del siloísmo rompe con todo lo que solemos pensar sobre las revoluciones, ¿eh? Porque propone un camino doble. Por un lado, uno hacia afuera, en la sociedad, y por otro, uno hacia adentro, en nosotros mismos. Pero ojo, aquí está lo más importante: no es uno y luego el otro. No, tienen que recorrerse al mismo tiempo. Bueno, para entender bien esta idea, primero hay que conocer al arquitecto, ¿no? A la mente detrás de todo esto. Mario Rodríguez Cobos, aunque todo el mundo lo conoce como Silo. Y es que es imposible, de verdad imposible, separar su filosofía de esta visión de la doble transformación. La gente que lo conoció, como su amigo Thomas Hirsch, por ejemplo, lo describen como, vaya, mucho más que un simple teórico. Dicen que era un guía, alguien que de verdad buscaba un cambio profundo. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Para Silo, era impensable separar la lucha social de la búsqueda interior. Eran, pues, las dos caras de la misma moneda. Para que quede más claro, pensemos en esto. Los dos primeros libros de Silo que leyó Hirsch. Imagínense el contraste. Por un lado, un manual para la revolución social casi libertario, ¿no? Y por el otro, una guía para la transformación interna, para encontrarle un sentido a la vida que vaya más allá del miedo a la muerte. Esa dualidad, es que esa dualidad lo es todo. Para el siloísmo, estos dos caminos no son de que, a ver cuál elijo. No. Son completamente inseparables. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el primer camino: la revolución personal. Y que quede claro, para Silo, esto no es nada más sentarse a meditar y ya, ¿eh? No, es una auténtica rebelión. Una rebelión directa contra nuestro miedo más fundamental. A ver, el siloísmo va hasta el fondo del asunto. Sostiene que el problema raíz, el mero origen del sufrimiento humano, ya sea el miedo a quedarnos solos, a enfermarnos, a envejecer, todo, absolutamente todo, nace de un solo lugar: el pánico que le tenemos a la muerte. De hecho, si lo piensan, toda la historia de la humanidad, desde la agricultura hasta la ciencia, se puede ver como un gigantesco intento por rebelarnos contra ese destino final. Claro, y como es súper difícil verle la cara a esa verdad, pues desarrollamos un mecanismo de defensa. Silo lo llamó la fuga. Y es justo eso, un escape. Nos empezamos a llenar de distracciones, de metas secundarias, de mil cosas, para no tener que pensar en lo único fundamental: que nuestra vida se acaba. Y eso, claro, nos da una angustia terrible. Y bueno, ¿cómo se ve esta fura en nuestro día a día? Pues por todos lados. Es el consumismo a tope, esa obsesión por tener más y más cosas, como si acumular objetos nos fuera a ser eternos. Pero también hay una fuga social. Por ejemplo, cuando una sociedad entera voltea para otro lado e ignora una injusticia que está pasando a la vuelta de la esquina. Es en el fondo un mecanismo de defensa colectivo que nace del puro miedo. Perfecto. Ya vimos el camino interior, ahora vamos con el segundo, el que va para afuera, la revolución social. Y todo, absolutamente todo, empieza por darle la vuelta a lo que entendemos por poder. Ojo aquí, porque la definición de poder se hace mucho más grande. No estamos hablando nada más de política o de gobiernos, no. Para el siloísmo, poder es cualquier cosa que limite la libertad humana. O sea, nuestra capacidad para transformar el mundo y para transformarnos. Visto así, impedir esa libertad, pues es, en esencia, un acto de violencia. Y desde esta perspectiva, el Estado no es para nada la solución. Más bien, se le ve como una manifestación bastante reciente de esa concentración de poder. Así que la propuesta no es fortalecerlo, como dicen otras corrientes de izquierda, sino todo lo contrario: disminuirlo lo más posible. Que se transforme en una entidad que nada más coordine, en lugar de centralizar todo. La idea es favorecer la autogestión, las organizaciones horizontales. Y con esto llegamos a un punto que de plano no es negociable: el cómo se hacen las cosas, la metodología. El siluismo busca romper de tajo ese vínculo tramposo que la historia ha creado entre la idea de revolución y la violencia. O sea, sí, la transformación tiene que ser radical, de raíz.
pero el método tiene que ser siempre no violento, sin ninguna excepción. Ok, a ver, tenemos una revolución interna y una externa que además es no violenta. La pregunta es, ¿cómo se compara todo esto con las ideas de izquierda más conocidas, como el marxismo? Bueno, pues las diferencias son gigantescas. Miren, las diferencias son de fondo. Mientras que para el marxismo el motor de la historia es la lucha de clases, para el siloísmo es la lucha generacional, o sea, la idea de que cada nueva generación trata de imponer su visión del mundo sobre la que estaba antes. Además, su forma de ver el capital es muy distinta y, como ya dijimos, rechaza por completo la violencia como método. Aquí la crítica del capitalismo tiene sus matices, ¿eh? No se trata de abolir todo el capital y ya. Lo que se busca es eliminar su lado especulativo, ese que solo mueve dinero pero no genera valor real. La propuesta es bien interesante, que el capital productivo y el trabajo se vuelvan socios, que compartan en partes iguales la propiedad, la administración y las ganancias. Y esto se basa en reconocer que el riesgo que corre un trabajador a lo largo de su vida es igual o hasta más importante que el dinero que alguien pone al principio. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿qué nos dice esto hoy? En un mundo lleno de desafíos, con el surgimiento de nuevos autoritarismos, ¿sigue siendo relevante? Pues miren, según la lectura de Hirsch, una de las grandes crisis de la izquierda en América Latina fue que no se atrevió a ser realmente revolucionaria. Sí, hubo avances importantes, claro que sí, pero muchos gobiernos progresistas se quedaron en puras reformas dentro del mismo modelo neoliberal. No tocaron las bases, como el sistema financiero, por ejemplo. Y eso al final los dejó súper vulnerables y todo lo que lograron se pudo echar para atrás. Y una de las claves para entender el ambiente político de hoy está justo en esta frase. Hirsch dice que la derecha ganó una batalla cultural importantísima. ¿Cómo? Lograron convencer a la gente pobre de que sus enemigos son los que son todavía más pobres que ellos, en lugar de los que de verdad concentran la riqueza. Y esto es terrible, porque rompe cualquier solidaridad y desvía por completo la atención del verdadero problema. Esto nos ayuda a entender por qué el autoritarismo puede ser tan atractivo, psicológicamente hablando. Piénsenlo. Vivimos en un mundo súper incierto, ¿no? Y de repente llegan estos movimientos, como el neofascismo o algunas religiones muy dogmáticas, y ofrecen algo que parece oro molido: certezas. Respuestas simples, directas, blanco o negro. Y eso, aunque sea una ilusión, da una sensación de orden en medio de todo el caos. Y todo esto nos deja con una pregunta enorme, ¿no creen? En un mundo que parece buscar a gritos respuestas fáciles, respuestas autoritarias, ¿de verdad hay espacio para una propuesta tan exigente como esta? Una que nos pide no solo cambiar el mundo de afuera, sino también cambiarnos por dentro, confrontar nuestros miedos más profundos. ¿Será posible esa doble revolución en nuestros tiempos? La pregunta definitivamente queda en el aire.